¿Te interesaría comprender y saber cómo sanar el trauma sexual, pero sobre todo cómo se vive una sexualidad saludable dentro de la familia? Si eso es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este es un canal que está dedicado a poder ayudarte a profundizar en todo lo relacionado sobre las heridas emocionales de la infancia. Y este es un taller el cual lleva como nombre o como título Comprendiendo y sanando el trauma sexual. Y hoy nos toca la clase número 3, que es sobre la familia. Cómo se ve una sexualidad saludable en la familia, y va a ir enfocado con la intención de poder comprender, prevenir y sanar el trauma sexual. Hoy vamos a continuar exactamente en la imagen donde nos quedamos la vez anterior, donde hablábamos de la necesidad de poder transformar el legado, de poder tener una mejor educación, una mejor comprensión y entender desde dónde venimos, dónde estamos y más o menos dar unas ciertas pautas de hacia dónde queremos ir para poder mejorar las situaciones que estamos viendo en relación a la sexualidad. Entonces sabemos que vivimos en una cultura que considera el sexo como negativo. Ha sido muy común que las palabras, los comentarios, incluso la educación que hemos recibido de diferentes personas no ha sido la mejor y que nos ha llevado a tener una percepción bastante negativa sobre la sexualidad en general, no únicamente sobre el acto sexual, sino sobre cómo se vive una sexualidad saludable dependiendo a tu estado y a tu momento, y especialmente en ese caso, dentro de la familia. Este tema sobre la energía sexual se ignora bastante. Entonces se ignora de que la energía sexual y la energía de vida son exactamente lo mismo. Esa pasión que cada ser humano tiene por la vida o que debería de tener, que está ahí adentro, pero que a veces no puede conectar con ella. Muchos no han sabido que tiene que ver mucho con la sexualidad del ser humano. En otras palabras, cuando reprimimos la energía sexual, cuando no sabemos cómo recibirla, cómo comprenderla, cómo canalizarla, también estamos reprimiendo la energía de vida, la capacidad de poder disfrutar lo que sucede en cada momento en nuestra vida, dependiendo a la edad y al momento en el cual nos encontremos. Es un tema del cual muy pocas veces se habla en casa. No se habla pues porque no se comprende. Al no hablar sobre un tema, lo que se está diciendo o el mensaje que se está mandando es que si no hablo sobre la energía sexual o sobre los traumas emocionales, es porque existe un trauma emocional. Porque las emociones, que son energías, están fragmentadas. Y al estar fragmentadas, distorsionan el concepto que yo tengo sobre mí mismo, sobre los demás y sobre el ambiente relacional, sobre el cómo yo debería de relacionarme conmigo y con las demás personas. Y al estar fragmentada, entonces creamos relaciones bastante fragmentadas. Y lo peor del caso es que no sabemos que nuestras relaciones son fragmentadas y a veces tendemos a llamarle normal o elementos normales de una relación a lo que no son normales. Y por eso con el tiempo se van fragmentando más y van causando otros problemas. Entonces, ¿por qué es que no se habla de este tema en casa y en otros lugares? Pues porque es un tema que no se entiende. Es un tema que al no entenderlo, pues entonces no hablamos de él, está fragmentado y terminamos reprimiéndolo y dejándoselo al tiempo o a la vida a que cada quien haga sus propias conclusiones. Y al no hablarlo, como lo decíamos anteriormente, reprimimos la energía que tenemos, reprimimos el deseo que tenemos, reprimimos nuestro deseo de vivir y terminamos fragmentando más. Lo mismo sucede con cualquier trauma emocional o con cualquier tema. Al no hablar del tema que tiene que ver con las emociones, con la información y con la fuerza interior que tenemos, con esa energía que necesitamos para vivir, para tomar decisiones, para hacer cosas, para movernos, para poder recibir y para poder dar, entonces terminamos lastimándonos más y a consecuencia pues lastimamos todo lo que hacemos con eso o estamos propensos también a que nos lastimen. Y por eso el día de hoy es importante poder hablar de entonces ¿qué es una energía sexual sana? ¿Qué elementos o qué palabras, qué términos pudiéramos mencionar no como reglas de vida, no para tener que vivirlo y comprenderlo de esta manera, sino que unas ciertas palabras que nos van a iluminar y que nos pueden motivar a ir a buscar mejor información allá afuera, a poder comprender lo que yo estoy viviendo, mi situación actual con mi energía sexual, y a saber cuáles son las fuentes más correctas, tanto las incorrectas como las correctas, para poder profundizar sobre este tema. Entonces, la energía sexual, cuando hablamos de la energía sexual, y especialmente una energía sexual saludable,
Estamos hablando de la pasión por la vida. Es un flujo de energía creativo. De hecho, la palabra creatividad, creación, pasión, entusiasmo, energía, sexualidad, pudiéramos decir que es exactamente lo mismo, pero si se nos viene a la mente que es algo completamente diferente, pues tiene que ver con la educación que hemos recibido o con la educación que no hemos recibido, que es muy normalmente que se deje a la televisión, que se deje a otras personas. Normalmente estas personas no comprenden ese tema o piensan que lo comprenden y terminan dando una información incorrecta, como que si verdaderamente fuera incorrecta. De ahí tenemos muchas creencias entonces, y nosotros vivimos de acuerdo a nuestras creencias. Entonces la energía sexual es la pasión por la vida, es el flujo de energía creativa, la necesitamos para poder crear muchas cosas, ¿no? Es una energía inspiradora. La inspiración viene desde la energía sexual. Es una energía inspiradora y que es edificante no solo para el que la tiene, sino para las personas que nos rodean. Es positiva y está orientada hacia la vida. La energía sexual existe para ayudarnos a vivir, o más que todo, para poder vivir, para poder hacernos uno con la vida. Entonces, hablar de energía sexual es hablar de vida, es hablar de vitalidad, es hablar de placer, es hablar de gusto, es hablar de pasión, es hablar de fuerza y de muchas otras palabras que pudiéramos mencionar que van relacionados. En otras palabras, es hablar de algo bueno, de algo correcto y de algo incluso necesario para poder conectarnos con nosotros, con los demás, con la creación entera, con la vida entera, con la totalidad de la vida. Y por eso es que este tema es bien importante que profundicemos en él, porque nos va a ayudar a poder tener una mejor comprensión de eso que le llamamos vida, de nosotros mismos y sobre todo de saber para qué estamos aquí y cómo poder hacer lo mejor que podamos con nosotros mismos y con todas las experiencias que nos dé la vida. Es esa chispa que tiene cada persona, esa exuberancia creativa que vemos en alguien que es capaz de saludar, que es capaz de abrazar, que es capaz de ser creativo, a lo mejor en el arte, en dibujar, en cantar, en escribir poesías, en escribir canciones, una conversación creativa que se genere entre dos personas, o unos pensamientos bonitos, placenteros, fuertes que se dan entre la misma persona en su relación consigo mismo, y por lo tanto, la relación que uno tiene conmigo mismo se va a proyectar hacia la relación que uno va a crear con las demás personas. Y por lo tanto, entre mejor relación tenemos con nosotros mismos, la gente se va a aprovechar de eso. Y cuando digo aprovechar, lo digo de una forma positiva, ya que es muy bonito, muy contagioso, muy beneficioso hablar con alguien que es libre interiormente, que puede tener acceso a sus recursos intelectuales, emocionales, psicológicos, espirituales. Entonces hay libertad para que fluya todo eso. Es esa fuerza interior, ese espíritu interior que hace a la gente cantar, los hace componer canciones, construir edificios, casas, pintar, crear obras de teatro. Ahí vemos el concepto de la energía sexual en todo su potencial. Esa inspiración interior que pasa por unos filtros intelectuales que están bien organizados, que han sido bien educados, que se comprenden, que dan seguridad. Y si hay seguridad, entonces esa energía puede pasar con tranquilidad porque sabe que lo que va a hacer es crear algo bonito, algo que adorne más este mundo y a las personas. Es escribir literatura y otras obras que perduran durante el tiempo. Todas esas cosas bonitas que decimos que tienen 100 años, 200 años, 1000 años, de alguna manera han sido hechas gracias a la energía sexual. Y por eso al transformar el legado, que ha sido como la primera frase que mencionamos, queremos dejar algo bonito en nuestra vida y a las generaciones posteriores. Es la energía de la creación y procreación. Es la energía con que se hacen los seres humanos, con que se crean niños, por así decirlo, pero también con la energía que se desarrollan esos niños, esos adolescentes, los jóvenes, nosotros los adultos. Es ese deseo de volar, ese deseo de caminar, de correr, de poder estar, de saber estar y de saber que somos una continuación del primer momento de creación. Entonces el mundo no se ha terminado de crear, sigue en un constante movimiento, sigue en una constante creación y nosotros somos parte de esa constancia y de alguna manera nuestro trabajo es seguir creando muchas cosas. ¿Cuál es la realidad cultural
ante la energía sexual. ¿Ah? Entonces, hay mucho miedo de parte de muchas personas hacia esta fuerza que es muy poderosa. La persona libre, sexualmente libre, que le da libertad a su energía interior. Y te invito a que no te incomoden esas palabras. Libertad sexual interior en una persona sana es alguien que sabe qué hacer con su vida y que es capaz de crear muchas cosas. Entonces mucha gente le tiene miedo a la libertad de una persona porque sabe que va a crear muchas cosas y que va a ser intimidante para aquellos que se lo han reprimido mucho. Hay una tendencia a mantener reprimido a muchas personas porque ¿qué pasaría si una persona es capaz de liberar todo su potencial? ¿Qué tantas cosas puede hacer? Puede descubrir, puede inventar. ¿Qué clase de relaciones puede crear? Entonces van a dar muchas ganas de salirnos de muchas estructuras y no porque todas las estructuras sean malas, pero a veces la estructura funciona para darte la plataforma para que tú des los siguientes pasos, para que te conozcas interiormente, para que cuestiones, para que indagues, para que profundices y entonces vayas sacando todas esas cuestiones que tú quieres ir sacando, que quieres ir mostrando al mundo. Entonces hay un deseo insistente de amortiguarla, de personas, de instituciones, de pensamientos culturales, de creencias. Y cuando hablo de creencias, hablo de mis propias creencias. No tengo unas creencias de amortiguar esa fuerza porque como no sé qué es, y como he visto que otras personas al darle libertad terminan haciendo cosas negativas, aparentemente yo pienso así, porque así es el concepto que se me ha venido desarrollando de acuerdo a la educación que he tenido o que se me ha dado, y como no se me ha enseñado a indagar, a profundizar, a ir a saber con quién puedo ir a preguntar sobre este tema, entonces hay un deseo insistente cultural de amortiguar esta fuerza, de apagarla, y por lo tanto no se habla. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se habla, cuando se amortigua, cuando se reprime? Llega un momento donde causa dolor interior, donde causa enfermedades mentales y físicas, donde las personas caen en depresión o caen en ansiedad, o simple y sencillamente no saben qué hacer con eso, y al encontrar un ambiente donde ellos aparentemente sí saben, se meten en el ambiente, terminando utilizando esta energía sexual de formas incorrectas también, que le hacen daño a la propia persona y a los que están en su ambiente. Entonces es una forma de como poner un tapón a los sentimientos y sensaciones. Entonces los sentimientos y las sensaciones sexuales son completamente normales en todos los seres humanos. Están ahí, existen por una razón, y los sentimientos y las sensaciones, pues hay que sentirlos. Sin embargo, cuando se le pone un tapón, cuando se reprimen estos sentimientos y sensaciones, de ahí viene la patología, de ahí viene la enfermedad mental, de ahí vienen los pensamientos distorsionados, porque al ser emociones, al ser una información que está pulsando y su misión, su razón de existir es salir, y al yo no dejarle salir porque no sé cómo hacer eso, entonces empieza a distorsionar el interior de la persona y también ciertas partes biológicas del cerebro, porque estamos reprimiendo algo que quiere salir y que es saludable. Pero le tenemos miedo porque no se nos ha dado la educación correcta y tenemos miedo a cometer errores, a fracasar, a la vergüenza, a la culpa, al que dirán, porque no se sabe. Entonces la educación nos va a ayudar a saber la forma saludable de experimentar y de canalizar y de expresar, porque esta energía es la energía de la creación y de la procreación. Es la manera en la que vamos a continuar en esta vida creando. Entonces, ¿cuál es la realidad cultural ante la energía sexual? Seguimos en este tema, ¿no? Entonces, en lugar de aceptar esos sentimientos, esas sensaciones, esas emociones, esa energía, no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? No nos dijeron qué hacer con ellos. Miramos que hay mucha gente que no sabe qué hacen con ellos, o los que hacen algo tenemos el concepto de que hacen algo incorrecto. Entonces empezamos a darle un juicio. Empiezo a sentir algo interiormente y empiezo yo a darle un juicio, a evaluarlos con mi intelecto. El asunto que el intelecto que tengo también está basado en la información que tengo, en las experiencias que tengo, en lo que me dijeron. Y entonces termino avergonzándome y sintiéndome culpable por eso que estoy sintiendo, porque lo que siento va a generar pensamientos, va a generar imágenes, y al estar yo distorsionado en mi educación, pues voy a terminar sintiéndome con mucha vergüenza y con mucha culpa. Algo que se mira muy comúnmente en las familias
porque educan con vergüenza y con culpa a los niños en todo lo referente a la sexualidad. Entonces, los sentimientos, sensaciones y pensamientos son únicamente eso. Un sentimiento es un sentimiento, una sensación es una sensación, y los pensamientos son esos. No es para que nos identifiquemos con ello, no somos nosotros eso, pero es parte de nosotros. Entonces tienen que ser sentidos sin juicio, sin un intelecto. Hay que ser a un lado a veces todo lo que yo creo sobre esas sensaciones, porque en primer lugar va a ser una energía que va a recorrer todo mi cuerpo. Pero lo repito, como le tenemos miedo, no le dejamos recorrernos, porque le estamos dando un juicio. Lo estoy describiendo y yo describo todo de acuerdo a la información que tengo. Entonces los sentimientos, las sensaciones y pensamientos son solo eso. Son solo sentimientos, son solo sensaciones, son solo pensamientos. Cuando viene, por así decir, la energía sexual, tranquilamente te puedes sentar y sentirlos y permitirle hacer lo que tienen que hacer. Claro que mucha gente le va a tener miedo a los pensamientos que van a surgir, pero lo repito, los pensamientos van a surgir de acuerdo a la información que tenemos. Pero si algo aprendemos en clases de psicología, de sexualidad, de meditación, de espiritualidad, es que los pensamientos no son para identificarnos con ellos, no somos nuestros pensamientos, y la mejor manera de relacionarnos con nuestros pensamientos es dejarlos venir y solitos se van, de ahí vienen y se van. No irnos con ellos, sino que nosotros quedarnos en el presente, pero no tenerlos miedo. Entonces, al retirar el juicio que yo le pongo a esos sentimientos, a esas sensaciones, a esos pensamientos, entonces los reconocemos y los experimentamos libremente. Al quitar el juicio, pudiera ponerte el ejemplo de una persona. Cuando miramos a alguien, automáticamente nuestro intelecto lo juzga. Dice, esa persona es buena, esa persona es mala, esa persona es inteligente, esa persona es tonta. Esa persona va a tener éxito en la vida o no lo va a tener, ¿no? Todo eso es juicio. Pero cuando quitamos los juicios y nos damos la oportunidad de conocer a alguien, podemos ver lo que nuestros ojos no miraban. Podemos escuchar lo que nuestros oídos no oían antes. Porque para eso hay que saber estar. Y para saber hacer eso con otra persona, necesito primero saber hacer eso conmigo. Ya que esta energía es nuestra energía auténtica, energía de vida. Entonces, es como empezar a reeducarnos, quitar algunos aprendizajes o reevaluarlos también los aprendizajes para poder sentir todo esto desde la libertad y no necesariamente desde la educación que a veces me habían dado. Entonces es importante poder cuestionar la educación que yo tengo sobre la sexualidad y saber ir a ciertos lugares para que me puedan ayudar a poder profundizar sobre estos temas, ya que me van a ayudar en mi libertad interior, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo reconozco y expreso mi auténtica energía de vida? ¿Qué pasaría si yo expreso mi sexualidad, si yo la acepto, si yo le permito recorrer mi cuerpo, si le quito los juicios, si empiezo a sentir, si le pongo otra forma de interpretarlos, ¿no? O solo de sentirlos? Entonces los mecanismos de negación, todos los seres humanos basados en nuestra infancia y sobre todo en la educación que tuvimos, tenemos mecanismos que de alguna manera ayudan a negar aquello con lo que no sabemos qué hacer. Pero si verdaderamente yo reconociera esa energía dentro de mí, si la expresara de forma auténtica, ya que es mi vida misma, entonces los mecanismos de negación se van a hacer a un lado y la represión va a desaparecer. Imagínate por un momento cómo se sentiría que esos mecanismos se muevan y que ya no tenga que reprimir nada de lo que viene dentro de mí. Por supuesto que estoy hablando de que hay una cierta inteligencia, una sabiduría de saber qué hacer, pero todo empieza por quitar esos mecanismos de negación y de represión para permitirle surgir y aprender a relacionarme con eso que surge, ¿no? Entonces las expresiones ante la sexualidad sería más saludable. Algunas personas le tienen miedo a la educación sexual. Le tienen miedo a que otras personas eduquen a tus hijos en la sexualidad de formas incorrectas. Pero el asunto es que si tú no te educas de una forma correcta sobre esto, nunca vas a saber qué es la educación correcta y cuál es la incorrecta. Si tú no te das el permiso a sentirte interiormente, no vas a saber el bienestar que te podría causar, ni el daño que a lo mejor te has estado causando por no permitirte sentir lo que es tu sexualidad, porque lo repito,
tiene que ver mucho con el yo poder sentarme un día y poder cuestionarme muchas cosas. Y a veces para cuestionarme necesito escuchar información que nunca he escuchado, abrirme a escuchar palabras, términos, hablar sobre temas que no lo he hecho anteriormente, a lo mejor por protección, y no es que esto haya sido completamente malo, ya que todo ser humano tiene la libertad de decidir qué quiere pensar, qué quiere hacer con sus pensamientos, dónde se quiere educar, qué clase de información va a aceptar, si la va a aplicar o no lo va a aplicar, cuál es la manera que la va a aplicar. Por eso es que este video no tiene la función de obligarte a creer lo que yo te estoy diciendo. De hecho, te invito a que no creas lo que te estoy diciendo. Que de alguna manera sí le pongas un cuestionamiento a lo que yo te digo, pero que de alguna manera si hay algo nuevo que estás escuchando y que no te parece tan malo, pues date la oportunidad a escucharlo únicamente para saber qué surge, qué pensamientos, qué sensaciones, qué conclusiones pueden surgir con esto que te estoy hablando, y a lo mejor puedas conocer más adelante un lugar, un libro, una persona, o ir directamente con un psicólogo, con un sexólogo, o tomar un curso sobre sexualidad para ver qué hace eso en ti, qué cambiaría dentro de ti. Entonces, ¿qué más pasaría si reconozco y expreso mi auténtica energía de vida? Las sensaciones de confianza y de libertad aparecerían, porque cada vez que yo reprimo algo dentro de mí, pues a consecuencia va a surgir la desconfianza sobre eso que quiere surgir, pero que yo no le permito surgir. Y esa desconfianza, más tarde, en otros días, en otros momentos, con otras personas, la desconfianza va a estar ahí presente y me va a hacer desconfiar de otras situaciones que a lo mejor no debería de desconfiar, e incluso hacerme confiar en otras situaciones o personas que yo sí debería de desconfiar, ¿no? Entonces la libertad del ser humano aparecería cuando nos permitimos reconocer esa parte vital dentro de nosotros, que también somos nosotros mismos. Entonces se expresaría lo inexpresable. Algo que se habla mucho dentro de la sanación interior, desde el punto de vista de la ciencia, de la psicología y de la espiritualidad, es que muchos seres humanos hemos tenido guardadas muchas cosas. Tenemos muchos secretos, y esos secretos de alguna manera llegan a salir en nosotros mismos o en nuestras generaciones posteriores de formas muy violentas, de formas muy corrompidas, de formas muy distorsionadas, porque de alguna manera es algo que transferimos y que cargamos con nosotros y que en algún momento quiere salir. Pero al quitar todo esto, esos mecanismos, esos pensamientos, y al reconocerme, entonces yo pudiera expresar lo que antes era inexpresable, hablar de lo que antes no se podía. Y de alguna manera te invito a que tú pienses cuáles son esos temas que en tu infancia, que en tu adolescencia hubieras querido tener un padre, una madre que se sentaran contigo con confianza a escucharte únicamente, sin decirte qué hacer, sin juzgarte, sin culparte, sin regañarte, sin golpearte o sin abusarte, y que solamente te escucharan. Porque especialmente los niños y los adolescentes, aunque pasa más en los niños, no tienen eso que los hace reprimir lo que piensan y lo que sienten. Ellos solo lo hacen y lo expresan. De alguna manera, el día de hoy, el adulto enfermo es lo opuesto a la niñez. El adulto de hoy se reprime todo, no habla de lo que quiere hablar, termina hablando de lo que no quiere hablar, termina diciendo que sí cuando quería decir que no, termina diciendo que no cuando quería decir que sí, y todo eso es la represión emocional que causa enfermedades mentales. ¿Qué más pasaría entonces? Pasaría pues que las familias serían modelos de conductas saludables. ¿Por qué las familias? Porque es ahí la base para la sexualidad. Es ahí donde yo por primera vez veo a mi papá y a mi mamá, ver cómo se relacionan entre ellos, cómo se abrazan, cómo se besan, cómo se tratan, el respeto, el amor, la seguridad, el espacio para poder yo cuestionar, indagar, experimentar. Es ahí en la familia donde si se dio en libertad, donde si se dio con salud, entonces lo voy a poder hacer allá afuera. Pero si en mi casa mi papá y mi mamá no tenían esos conceptos claros, entonces vivían una sexualidad fragmentada y no tenían valor de hablarme sobre temas que eran importantes, aunque aquí aclaramos que la mayoría de padres de familia tampoco tenían esa educación e hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, de acuerdo a su nivel de educación, de acuerdo a su comprensión de las experiencias, de acuerdo a su nivel de conciencia. Entonces este video no es un video para culparlos a ellos o juzgarlos, sino para honrar el trabajo que ellos hicieron, pero saber que ahora me toca a mí dar un paso más adelante en indagar sobre estos temas. Y así yo poder crear
o ser una familia modelo de conducta saludable para los niños que están dentro de mi casa. Porque si yo soy adulto y si soy esposo y si tengo hijos, yo soy el ambiente, yo soy el modelo. No para que sean una fotocopia de mí, pero para que sí tomen lo primario, lo básico, lo sólido, y de ahí ellos vayan con libertad a poder construir, a poder indagar. Yo hago mi parte, pero de ahí a ellos les va a tocar hacer su parte. Si esto sucediera, entonces las familias serían modelos de conductas saludables y no pasaría lo opuesto que estamos viendo muy comúnmente, que las familias son los modelos de conductas dañinas, especialmente en el área de los traumas emocionales y en este caso específicamente en el área de los traumas que están relacionados con la sexualidad. Podemos decir que en muchos casos el trauma sexual se da porque ya había una sexualidad fragmentada dentro de la familia. Y por eso es que es tan importante que el adulto profundice sobre esos temas, se eduque, se reeduque, tenga otros conocimientos, otras herramientas, otras técnicas, una manera más libre, más profunda de relacionarse con su propia sexualidad, porque será la única manera en la cual va a poder emanar, compartir, contagiar esa misma libertad que él tiene hacia las demás personas. Es muy común que muchos padres de familia le tienen miedo a la sexualidad que está allá afuera. Pero si le tienen mucho miedo, es porque también hay miedo a la sexualidad que está aquí adentro del hogar. Y por eso es la importancia de profundizar sobre estos temas. Entonces, ¿cómo se desarrolla la sexualidad? Especialmente en la infancia. Mira, las etapas claves son la infancia y la adolescencia. Es de los 4 a los 6 años, donde la energía sexual del niño y de la niña empiezan a despertar. Eso bonito que empiezan a sentir los niños y que tú lo sentiste en algún momento, que de repente apareció de la nada, que no sabías que ahí estaba y que esa sensación, pues obviamente te empezó a causar ciertos movimientos, querías hacer diferentes cosas, a lo mejor querías tocarte y de ahí pues alguien observó y te empezaron a decir algunas cosas, ¿no? Entonces de los 4 a los 6 años es donde surge, de acuerdo a la psicología, nos da este ejemplo que es bien interesante desde la mitología griega, donde empieza a surgir una atracción y un vínculo por el padre del sexo opuesto. Si tú eres hombre, en esta etapa de edad surgió una atracción y un vínculo por tu mamá. Si tú eres mujer, en esta edad empezó a surgir más atracción y hubo un vínculo por tu papá. Y eso tiene que ver mucho con un mito griego que se llama Edipo y Electra. El rey Edipo y su esposa Electra, en el cual, el Edipo rey y Electra, si tú vas a otros lugares a profundizar sobre este tema, ahí nos va a mencionar sobre esto que la psicología toma este mito, que los mitos hablan de una realidad interior del ser humano, pero que lo expresan como a veces como poesía, a veces como teatro, a veces como cuentos, y que es una realidad del interior del ser humano que nos habla de esta atracción que surge entre un hijo y su mamá y de una hija ante su papá. Entonces hay consecuencias dañinas cuando no se resuelve correctamente, cuando no se sabe qué hacer. Me voy a poner el ejemplo, si yo tuviera una hija, cuando yo no sé qué hacer con esa atracción que es obvio que mi hija está teniendo por mí, y si tú eres mamá, esa atracción que es obvio que tu hijo varón está teniendo por ti, cuando no se sabe qué hacer, pueden haber consecuencias muy dañinas porque no se sabe resolver correctamente, y esto le pasa a todos los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que se da una sexualidad? De hecho, esas sensaciones que te estoy hablando son parte de una sexualidad saludable. Es la manera natural que le surge a todos los seres humanos. Sucede que las hijas se enamoran de sus papás, los hijos se enamoran de sus mamás, y es una etapa más del desarrollo que es normal y saludable. Lo que no es normal es lo que se vaya a hacer con esta atracción, ¿no? O las cosas anormales que muchas personas han hecho al no saber qué hacer es lo que termina distorsionando el pensamiento, la psicología, las emociones, la sexualidad de los niños y también de los adultos, porque ellos también pasaron por esas etapas y sus padres no supieron qué hacer. Entonces los niños coquetean con el progenitor del sexo opuesto. Tú lo puedes ver
en cualquier niño, 4 a los 6 años de edad. Puedes hablar con otras mamás. Si eres mamá, júntate con otras mamás y platiquen sobre el tema a ver si es verdad que eso sucede. Pero si tú tienes un hijo, lo puedes ver ahí en tu casa. Entonces, es una práctica evolutiva que no se da como en los adultos. Un adulto se enamora de una mujer y va a tratar de conquistar con diferentes intenciones, posiblemente de llegar a un noviazgo, de hacer un matrimonio, de tener relaciones sexuales, de hacer un equipo para construir muchas cosas, de tener una familia, ¿no? Es lo normal en el adulto. En el niño es una práctica de evolución. Evolución quiere decir que es del crecimiento y que son etapas por las que tiene que pasar y el adulto necesita ayudarle de forma concreta, saludable, muy educada, a saber pasar por esta etapa y saber qué hacer con esas sensaciones que está teniendo. Entonces, lo que se haga en esos primeros años con esa atracción de esos niños va a marcar las experiencias para toda su vida. La manera en la que los padres resolvieron este tema, lo que hicieron, lo que dijeron, va a marcar, es como la primera experiencia, por así decir, sexual. No de acto sexual, pero sí de la sexualidad, ya que la sexualidad tiene que ver con la atracción también que sentimos por otras personas, en este caso, por el sexo opuesto. Entonces, esa experiencia va a marcar casi de por vida al adulto hasta que en algún momento, si esa experiencia no se dio de una manera muy positiva, hasta que no lo trabaje de adulto, no lo va a poder reconfigurar, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto con los padres? ¿Por qué pasa esto y por qué es que sucede en casa estos temas? Bueno, sucede en casa porque la casa es el mejor lugar para que pase cualquier cosa. La casa, el hogar, es el mejor lugar que existe para que surjan esas emociones, porque se supone que los papás sean los mejores ejemplos. Entonces, si mi papá, si mi mamá tienen una sexualidad saludable, tienen buena educación, saben cómo canalizar su energía sexual, si su energía sexual es la más saludable, si su educación en el tema se supone que sea el mejor, o sea, se supone que la familia sea ese lugar. Pero si no tienen la educación, si no tienen la libertad interior, si no lo han hablado, si no se han educado, pues no va a ser así. Pero ¿por qué pasa en el hogar? Porque es el mejor lugar. Es el mejor lugar para cometer errores, es el mejor lugar para aprender, es el mejor lugar para indagar, para investigar, para experimentar todo aquello que es nuevo. El hogar es el mejor lugar. Es la naturaleza. La casa es o debería de ser el lugar más seguro. Es una interpretación que tienen todos los niños, que mi casa es el lugar más seguro. Por eso es importante que ahorita tú medites en, ¿es tu papá y tu mamá las personas más seguras para hablar de este tema? O cuando lo hablabas, ¿de qué pasaba? Cuando tú mencionabas la palabra sexualidad, la palabra sexo, la palabra noviazgo, ¿qué sucedía? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te sentiste que recibieron tus palabras? ¿Te juzgaban, te culpaban, te humillaban, te lo permitían? ¿O simplemente no se hablaba del tema o te dijeron así es y punto y aquí se hace? Entonces, esas reacciones hasta el día de hoy puede ser que las tengas aquí adentro. Entonces, aquí es donde se debe experimentar y reconocer la energía sexual en la familia. Y por eso es que en la edad entre los 4 años a los 6 años de vida es donde por primera vez se va a experimentar. Y en este caso, la energía de los niños es bastante delicada y vulnerable. Esta última parte de la cual te estoy hablando, porque ya llevamos 30 minutos, entonces vamos a continuar en el siguiente video hablando de este tema. No lo hemos terminado, así que es importante que estés consciente de que viene la segunda parte. Pero nos quedamos en esto. Es en nuestra casa donde debería de ser el lugar más seguro y más correcto para hablar del tema. Y fue en nuestra casa donde empezó a desarrollarse lo que nosotros pensamos el día de hoy sobre la sexualidad. Muchos de los traumas sexuales suceden en la casa. De hecho, la mayoría, se decía que un 70 al 80% de los abusos sexuales se dan en el hogar y se dan por un familiar. No queremos decir que esa es la única razón, pero sí es una razón que influye. El no tener una sexualidad saludable, el no saber qué hacer con esas sensaciones, porque si yo no sé qué hacer con esas sensaciones, se va a distorsionar mi pensamiento y mi conducta. Eso me va a inclinar a ir con otras personas que también tienen su sexualidad fragmentada, que no saben hablar del tema, que piensan que sí saben, pero me dan información incorrecta, y eso me hace más propenso
a caer en situaciones de abuso sexual y en mi edad adulta también de yo poder entrar en un posible abuso hacia otra persona porque no sé qué hacer con esa energía sexual y con el tiempo pienso que sí sé lo que debería de ser. Entonces es una energía fuerte, la cual hay que canalizarla, hay que educarla, hay que comprenderla, hay que recibirla. Y por eso es que este tema, aunque es sobre la energía sexual familiar, va enfocado a saber cómo prevenir, a saber cómo sanar, cómo comprender. No se puede prevenir ni sanar si no se comprende. Y no puedo ayudar a otra persona a sanar el abuso sexual si primero yo no he trabajado esto. Y trabajarlo significa educarme, profundizar, conectar con las emociones y darle la oportunidad a liberarse, a expresarlos, ¿no? Entonces surge otro nivel de conciencia en el ser humano, surge su sabiduría interior y se abre a otras realidades, a poder crear otras cosas. Así que este tema yo espero que te esté gustando, que te esté ayudando, que te dé curiosidad a querer saber más sobre el tema. También espero que sea un tema el cual tú lo estés cuestionando, que no recibas todo lo que yo digo como un dogma, como que así tiene que ser y únicamente no. Hay muchas personas que hablan de este tema de una forma muy correcta, que yo te invito a que las busques. Más adelante te voy a hacer recomendaciones, pero sobre todo que tú, paso a paso, ahí en tu casa con tranquilidad, vayas haciendo tus propias conclusiones y que ojalá te vayas abriendo a poder recibir mejor educación. Así que te invito a que si es la primera vez que estás conmigo, a que te suscribas al canal para que puedas ver los videos anteriores y también los videos que vienen, ya que este es el video número 3 del taller Comprendiendo y Sanando el Trauma Sexual. Te invito a que también nos dejes un comentario o una pregunta para poder saber cómo te está yendo con este tema y saber si podemos colaborar con alguna otra área relacionada con las heridas emocionales. Así que ha sido todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.